Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hay dos características para estar en la bóveda celeste y en las distintas regiones del cielo de abajo. Y yo creo que vale bien la precisión por algo que te voy a preguntar al ratito y que tiene que ver con una costumbre cristiana, popular, mexicana. No estoy seguro que solamente de comunidades, sino es mucho más general, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero platicar un poco con Miguel Pastrana y tiene que ver con la literatura. Miguel, me gustaría saber qué tanto nuestro pensamiento es efectivamente literario y qué tanto es una tradición que vas heredando de de narraciones orales, etcétera, en tu familia. ¿Y qué tanto es literario? ¿Qué tanto ha influido Dante en nuestro concepto del infierno? ¿Qué tanto ha constituido Dante en el concepto del infierno desde el siglo XVI para acá? Porque a Eneas y la Rama Dorada casi no le hacemos caso hasta que leemos a Eneas. Y entonces ahí empezamos a ver que los campos elíseos y la Rama Dorada que está ahí donde van los poetas, etcétera, que es un primer lugar a donde van los muertos. Ahí sí van todos, excepto a los que convierten en constelación los dioses. ¿Qué tanto es literario, Miguel? Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena. Yo diría que hay como tres grandes campos que transmiten las tradiciones. Una es la literatura, efectivamente, pero en un sentido amplio. No solamente la letra escrita, independientemente del sistema de escritura de que se trate, sino también la parte de transmisión oral, ya sea como anécdota al caso, que todos participamos, contamos cosas, ya sea o textos orales, o sea, que se han aprendido o pretenden aprenderse de memoria. La única manera de constatar si ha aprendido de memoria es con el texto escrito. La tradición oral, por definición, es mutable, muta cada vez que se expresa, y lo que es la oralización de los textos. Que eso, recordemos que hasta principios del siglo del XVIII, los textos literarios no se difundían leyendo un libro o leyendo un papel, se difundían en la iglesia, se difundían en la escuela, en las tabernas, en el campo, donde la persona que leía intervenía directamente en el texto y la gente que escuchaba también intervenía. Entonces, es como se conforma, porque a veces pensamos literario como un texto canónico que establece una sola manera de interpretar y difundir. Eso hasta el XIX eso nunca pasó en el mundo. Entonces, esa es una tradición muy importante. Luego también está la parte icónica. Toda la referencia de imaginarios que aluden a la muerte y a la construcción del mundo, que puede ser de muy diversas maneras. Si vamos al ámbito mexicano del siglo XVI, tenemos lo que nos queda de las grandes pinturas murales del siglo XVI de muchos conventos que aluden al inframundo o a las entradas del inframundo, Actopan, por ejemplo, Santa María Xochoteco, y demás. Hay una constante referencia a ese otro mundo, la entrada o salida. Que es una boca, ¿verdad? Que es la boca del Leviatán, ya perruno, digamos, ya vuelto perruno, no tanto acuático, y que es muy bueno, por ejemplo, en Durán, que retoman el tema del Leviatán para Chico Mostock, pero lo hacen exactamente al revés, porque el Leviatán es la entrada del infierno. Entonces en la iconografía católica entran los condenados, pero en Durán no salen los chichimecas de ahí, y no como condenados, sino salen del vientre de la madre. Entonces es una vieja iconografía reinterpretada. Entonces esa es como otra vía muy importante. Y la tercera es la vida cotidiana. La relación que tienen las comunidades, no solamente campesinas, sino todas las comunidades, con su pasado y con sus muertos.
que puede ser muy directa, en el caso de los campesinos, porque se solían enterrar desde el preclásico a los muertos en la casa o en el campo inmediato, entonces la relación era directa, o sea, no era algo esporádico o reservado solamente una época al año, pero también queda como herencia, el recuerdo, los linajes, las referencias a ese pasado. Entonces son como las tres grandes vías que conviven entre ellas, que nos hablan de esa relación con los muertos, con el pasado y con la tierra. Entonces eso es lo que los va llevando. Y nada más apuntando a lo que decía latinamente el maestro Matos, los muertos o el mundo de los muertos no solo está en el inframundo, sino también puede estar en la parte superior. La luna, en muchas religiones, es el hogar de los difuntos, ¿no? Es donde van. Y la luna tiene una parte en que está arriba y una parte que está abajo. El mismo sol en el que van los guerreros, pues también es un sol que muere en Mesoamérica y vuelve a resurgir. Hay un constante ir y venir. Y una de las entradas favoritas del inframundo en Mesoamérica es la montaña. Pero para entrar al inframundo hay que subir. Hay que subir hacia lo celeste y de ahí se entra al inframundo. Entonces es entrar y salir utilizando los dos mecanismos. No hay que verlo como un corte absoluto de lo que está abajo, sino lo que está abajo a lo mejor puede estar un poco arriba por si es una montaña. Si es una montaña como el Popocatépetl, lo de Iztaccíhuatl, puede ser que ese inframundo esté arriba de nosotros en términos prácticos. Entonces sería como un poco más, verlo un poquito más complejo, como son las moradas de los muertos, que los muertos son pues los que nos anteceden. Por un lado son nuestro pasado, pero también nuestro futuro, porque nos dice cuál es nuestro destino. Entonces son pasado y son futuro. Maestro Matos, Gilgamesh, que es uno de los primeros relatos de un viajante al inframundo. Sí. No queda muy claro que esté abajo o esté arriba, solamente se sabe que es un lugar de los muertos, puede estar en el horizonte. Y entra también por un amigo y sale. No entra solo, pero entra por el amigo. Es una forma de rebelión. ¿Qué tiene que ver esto con la idea de todas las culturas humanas de oponerse a la muerte, de rechazar el momento de morirse? Sí. Tú lo tienes en tu libro de... Sí, La muerte entre los mexicas. Exactamente, sí. Sí, en efecto, ahí comento precisamente lo de Gilgamesh. Recordemos que estas tablillas mesopotámicas son de hace 2.000, 3.000 años, ¿no? O sea, tienen una antigüedad tremenda, y ahí vemos inclusive antecedentes del pensamiento ya luego cristiano. Aparece el Noé, que luego aparece el diluvio, en fin. Y Enkidu, que es el amigo, pues también de cierta forma lo acompaña, porque andan buscando también la inmortalidad. Y aquí entramos a lo que me preguntas. O sea, el hombre siempre se ha negado a morir. O sea, no acepta que va a desaparecer. Y entonces, claro, ciertas filosofías, religiones y demás le dan la esperanza del más allá, ¿no? Ahí yo no creo en más allá, sino yo creo que te mueres y te quedaste, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Pero lo importante es, en relación a lo que tú preguntas, es cómo se está dando esa oportunidad de evitar a la muerte. El cuerpo se va a morir, sí, claro, ahí va a quedar, se va a convertir en polvo, pero hay algo, una cierta esencia, llámese alma, llámese teolía, llámese como quieran, que va a lograr traspasar. Y allí ya vienen las diversas interpretaciones. Y entonces viene la creación de una, digamos, de una geografía universal. Es decir, bueno, el cielo, el inframundo, los puntos cardinales donde rigen ciertos dioses, ¿verdad? En fin, el centro, que es importantísimo. Entonces, siempre el hombre ha buscado esta inmortalidad, y la vemos también en la literatura. Acuérdate del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ¿no? Que está inspirado precisamente, ¿sabes en qué? En una tabla de una tumba egipcia ptolomeica, de la etapa de los Ptolomeos, ¿verdad? En que hay el rostro de una dama. Él la ve
Entonces, y pues en cierta forma también esto le va a ayudar. Bueno, el hecho es que este aspecto de la inmortalidad es uno de los atributos que se le asigna a los dioses, ¿no? Los dioses son inmortales, aunque también mueren. Ujú. O sea, pero en general son inmortales. Y entonces es un atributo que no tiene el hombre. El hombre es perecedero. Entonces ahí empiezan a diferenciar, ¿no? Con el aspecto de la muerte, darle características a los seres superiores que pueden y tienen además el don de resucitar, cosa que el hombre en general no. Y o de darle vida a lo muerto. O sea, los dioses pueden resucitar, caso de Jesús con Lázaro y otros ejemplos, ¿no? Entonces, vemos pues allí que se le asigna a los dioses estas características, pero además se establecen, según la concepción de cada pueblo, esos lugares y las características por las cuales vas a ir a uno u otro lugar, ¿no? Entonces, pues es muy interesante que en última instancia lo que está implicando todo esto es morir, es el punto que te va a diferenciar al hombre común de los dioses, ¿eh? Y entonces pues ahí vemos cómo pues se da a través de todos estos conceptos pues estas ideas de a dónde se va a ir a parar, ¿no? Y la idea de que eres perecedero. Y nos situamos en 1520, Templo Mayor. Yo tengo idea que, leyendo básicamente a Bernal Díaz, que a los españoles, a los que tomaban prisioneros en la Noche Triste, no es que tuvieran miedo a morirse, ellos venían sabiendo que los podían matar. A eso venían. Lo que les daba miedo era morir en la piedra, porque Bernal sí dice muy claramente, y murió en la piedra, lo mataron los indios. Es decir, hay una idea que los hace temer esa parte, no era morir, sino morir en la piedra. Platícanos qué quiere decir morir en la piedra y después vemos qué querría decir para un cristiano morir en la piedra. Que es un tema que hemos platicado tú y yo y creo que vale la pena porque tiene que ver con el tratamiento a los muertos y es algo que también sale en Gilgamesh. Y es muy interesante porque cuando estos héroes viajan a estos inframundos y se encuentran con las ánimas de las personas que conocieron, en Gilgamesh, por ejemplo, es muy interesante que los condenados no son condenados por las acciones, sino por el mal tratamiento que le dieron sus deudos a su cuerpo. Entonces, Gilgamesh de pronto se encuentra con personas que sufren sin poder resolverlo porque su familia no hizo los ritos que tenían que funerarios, ocurrir, ¿no? Y lo mismo pasa en otros relatos. En Grecia, para los griegos no haber hecho un ritual funerario, el que estuviera el cuerpo ahí tirado, iba a estar el alma siempre penando. Iba a estar apareciéndoseles hasta que le hicieran el ritual. Entonces, de pronto estas obras, que no necesariamente son literarias, sino también teatrales, ¿no? Eso también habría que mencionarlo. Tiene que ver con estas lecciones morales no sobre la muerte, sino sobre lo que tendríamos que estar haciendo los vivos ahora para evitar que eso ocurra con nuestros deudos y con nosotros mismos. Y en el caso de este choque cultural que hubo entre 1519 y 21, tiene que ver mucho con estas prácticas religiosas que se hacían en Mesoamérica para la que los europeos, a pesar de que también tenían unas prácticas de ejecución ritual y no ritual, para las que estaban acostumbrados en esa época, era todo un shock, porque los rituales acá estaban relacionados con una parafernalia muy profunda. Recordemos que Hernán Cortés llega en 1519 y se hospeda en los palacios que le indica Moctezuma, entonces vivió aquí durante mucho tiempo y algunos de los ritos, no todos, porque también se suspendieron. Eso también fue con una crisis social muy, muy intensa. En esa época sí llegaron a haber un par de ritos llevados a cabo.
y pues era una parafernalia, y en particular el Templo Mayor estaba diseñado para que ese tipo de cosas no se le olvidaran nunca a la gente, ¿no? Y más a los enemigos. Ya sabemos que había momentos en los que se invitaban a los tlatoanis de los grupos enemigos que llegaban de manera discreta para presenciar, por ejemplo, Tlacaxipehualistli, que era una de las ceremonias más importantes que se realizaban en el Templo Mayor, y donde era sacrificado precisamente el guerrero vencido, más valiente, capturado en batalla, y era pues una invitación a la obediencia. La primera pregunta que surge, que nos dice Gaby Marentes, es ¿cuánto miden esos petroglifos? Pueden ser de diferentes dimensiones y formas. En sí hay toda una tipología. Primero se consideraron para el altiplano, se fueron extendiendo y ahora ya las tenemos hasta muy al norte en Durango y en Sonora. Pero estos en particular. Estos en particular considerados de 1 metro de diámetro. Por decir, un tamaño promedio y circulares. Algunos están más erosionados, otros menos, unos están verticales. En sí, en la arqueología no se ha llegado a un consenso, pero se asume que son geodésicos. O sea, es una forma de percepción del espacio, de asimilación del espacio, y como lo decían hace un momento, no tenemos todavía ese código que para ellos fue significativo. Creemos que son elementos ideográficos y que a partir de ahí hacen una narrativa del espacio y el tiempo, porque esos puntos definitivamente es una cuenta, puede ser una cuenta esencialmente de tiempo y de días. Sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando sobre el antiguo Teotihuacán a partir de las mediciones del solsticio y equinoccio que Arturo Montero y Aarón González nos explican en este programa para tener una idea distinta de Teotihuacán, su trazo y su funcionamiento. La pregunta que seguiría tiene que ver con ustedes. Claro, ustedes usan un Google Maps, un código geométrico occidental, pero que la geometría es la geometría, no importa en qué parte del universo esté, y eso lo descubrieron los matemáticos griegos y después lo replicaron los renacentistas y los barrocos y los modernos. O sea, la geometría es, en general, la geometría hasta que vino el siglo XX y ya nos cambió muchas cosas. Pero la precisión geométrica se da en todas partes. Aquí la clave está en los instrumentos, Arturo y Aarón. Yo me imagino más o menos cómo pudieron haber trazado las cruces que nos acaban de enseñar con una cuerda, etcétera. Pero ¿cómo pueden medir? ¿Con qué tipo de instrumental o cómo podrían medir los ángulos de la pirámide para dar hacia el volcán en el verano y hacia el otro lado en el invierno, y los que estaban marcando hacia el sur? Ustedes, ¿qué tipo de instrumentos podrían haber usado? Consideramos que llegaron hasta tener una precisión en el norte astronómico. Si tienes precisión en el norte astronómico, también lo tienes en la primera vertical, que así se llama, que es la línea este-oeste, que es la equinoccial a 90 grados. El problema es que hay montañas, el sol sale ortogonal y ahí se te desvía. El punto de partida consideramos que fue el uso de un gnomon, una vara perfectamente bien trabajada, vertical, puesta a plomo, y midiendo las sombras durante un año. Trazando, midiendo y registrando. Evidencia de esto lo tenemos en pueblos de Sudamérica, donde tienen estos como postes, y a partir del poste van haciendo los trazos. Las sombras van a cambiar según cada momento del año, teniendo extremos. Entonces, los solsticios son las partes distales, son las partes extremas, y cuando Aarón hablaba de equinoccio medio, es que el equinoccio que hoy tenemos y los solsticios que hoy tenemos son astronómicos, deducidos de una mecánica celeste entendida en la modernidad en posiciones del Sol con respecto a la esfera. En el mundo antiguo es el horizonte el que habla
y muestra los puntos distales y lo amarran a partir de un manejo de estos postes o estelas, pueden ser, pero se maneja mejor un poste y con un cordel ir marcando los extremos. A manera de ejemplo, ¿cuándo podemos encontrar el norte con la sombra menor durante un día? O sea, si durante todo el día vamos registrando la sombra, al amanecer es muy alargada en una dirección que va a ser hacia el oeste, y cuando el sol está en el oeste, ya ocultándose, va a tener una proyección hacia el este muy larga. De esos puntos largos, el más pequeño va a estar al norte astronómico. Y de ese, trazar una perpendicular que también puede ser con hilos, nos daría el este y oeste. Entonces, en ese momento ellos ya tienen, digamos, un eje de los rumbos y ya nada más toca estar registrando durante el año el lugar exacto de la pirámide. Me explico. Si la pirámide la mueven tantos metros para un lado o para otro, no. De aquí surgió todo, mira. Qué bueno que lo pregunta Salvador, porque cuando nos habían enseñado que era la pirámide del Sol, nos mostraba, y esto está en el museo mural, sí se llama así, de la pintura mural de Teotihuacán. Felizmente, digo feliz porque es un logro para toda la arqueoastronomía, tienen una sala ahí dedicada a la arqueoastronomía y cuando la visitas muestran un horizonte al poniente desde la pirámide del Sol y está muy bien hecho, marca dónde está saliendo, pero no hay ningún cerro conspicuo, o sea, marca un horizonte y dices, no, pues sí está muy bien hecho. Lo que hicimos es decir, si el Cerro Maninal, que es el más alto, pues le falta un poquito, pues muévete un poquito por la calzada, ¿no? Entonces nos subimos. Esto quiere decir que te mueves 100, 200 metros y como es un horizonte tan cercano, se te sale. Entonces quiere decir que donde la levantan es un hecho muy cuidadoso para hacer conmensurable el orden del cielo. Y a partir de ese orden de cielo, tienes que las perpendiculares dan al sol el 12 de febrero, que son 52 días después del solsticio de verano, y el otro el 13 de agosto, que es, perdón, repito, es que lo dije mal. 12 de febrero son 52 días después del solsticio de invierno, y 13 de agosto al ocaso, porque es inversa, es 52 días después del solsticio de verano. 52, puede ser 52, 53 días, porque la rotación terrestre es de 365, entonces puede haber variaciones. Sea de un lado 52 o del otro 53, suman 105 días. Le hace falta 260 días y es un tonal powell de 260 días. Y el 52 es este número conmensurable del fuego nuevo. Entonces, la capacidad que van a tener para reducir esta mecánica celeste, plantearla, fíjate nada más qué maravilla, plantearla geométricamente, expresarla, que su lenguaje geométrico, que sí, es una geometría clásica, es una geometría que se basa en ángulos, longitudes, pero muy sencillas, ¿no? Muy básicas, pero esta sencillez le da lo espectacular, porque simplemente con cordeles, simplemente con postes, pueden ir marcando. Y entonces tienes el calendario ajustado a los solsticios manifiesto en el equinoccio. Y cuando tú apuntabas hace poco de esa pirámide del Sol que tiene la plataforma dosada desviada, pues nos encontramos que está el paso cenital del Sol. Y luego Aarón me corrige, me dice, oiga, profe, se le fue unos cuantos grados y se nos va entonces a solsticio de verano. Estos elementos que cuando parecieran edificios un tanto fuera de un orden, guardan entonces un discurso. Entonces, creo que lo magnífico de Teotihuacán, aparte de lo mucho que se ha escrito y que aprendemos, es esta manifestación de cuidado arquitectónico amarrada con los astros y que hace entendible el mundo. Y creo que tú hace ratito nos habías comentado fuera de cámara algunos elementos muy interesantes sobre esta percepción que se debe tener de este orden que se manifiesta en esta gran urbe.
Sí, claro, lo que platicábamos es una de las hipótesis de López Austin sobre la caída de Teotihuacán y el clásico. Y lo que él dice es que, bueno, esta urbe lo que tiene es un poder político basado en estas mediciones que les da un poder religioso que otorgan a quienes van a visitarlo. Es un centro de peregrinación Sí. porque tienen el fuego que pueden otorgarle a los demás, incluyendo a los que vivían aquí en Chapultepec. Pasaban de Chapultepec para irse a Teotihuacán. Encuentra cerámica Teotihuacán acá, en los trabajos que ha hecho Lourdes López Camacho. Entonces, un poco la idea es el funcionamiento de una urbe como Teotihuacán en términos civilizatorios es la de el ejercicio de un poder durante muchísimas generaciones a través del manejo efectivamente de la religión, pero es una religión que nace de la geometría. No es una religión que nace de un misticismo, sino de la geometría. No nace de la especulación sobre el papel de los dioses en la creación, sino del orden del mundo. Eso cambia las cosas. Y esa parte es la que me parecía más convincente de la hipótesis de don Alfredo López Osti. La función de esta ciudad, por supuesto, la religión es el elemento de cohesión, pero también un elemento superestructural de dominio, pero de donde nace es de una lógica geométrica que también nace del manejo de calendarios que, como acabas perfectamente bien de explicar, nacen de una medición simple geométrica. Y entonces tienes tus 52 días, tienes tus 105 días, tienes tu tonal Pahuali, y entonces te resulta muy lógico el por qué casi todo Mesoamérica coincide con los trazos de Teotihuacán y después de todos los demás, incluyendo Tenochtitlan, con otra idea del mundo. Sí, es lo que le hemos llamado en arqueoastronomía el rumbo panmesoamericano, porque ese 12 de febrero y ese 13 de agosto, pues salen en muchas partes, ¿no? Claro, contextualmente cada región le dará a su calendario las relaciones propias de la agricultura, de la producción y de muchas cuestiones, pero es justamente una cosmovisión. Lo apuntas pues muy bien cuando nos dices que no necesariamente es la religión, ¿no? Aquí estamos viendo elementos más fundamentales y nos ayuda mucho tus palabras porque cuando dices que es un centro de peregrinaje, pues justamente esa peregrinación debe de entrar por la calzada de los muertos, ¿no? Para enfrentarse a esa frontalidad de la pirámide de la luna. Y sí, y teniendo a un lado esta denominada pirámide del sol, que nos apunta también a que tenemos que seguir trabajando. Digo, esto nos salió, Salvador, nos saltó a la vista y lo compartimos, pero la verdad, esto invita a más colegas a discusiones, a diálogos, a escuchar a los que han excavado allá, porque también las ofrendas que están dentro de la pirámide de la luna que se han encontrado recientemente, marcan rumbos, marcan geometría, lo que hace Verónica abajo en la plataforma que está próxima en la plaza de la pirámide de la luna, con los elementos de estelas que están encontrando. Entonces, pues las interpretaciones de Teotihuacán son fascinantes. ¿Y qué más que es nuestra urbe arqueológica ancestral, ¿no? Porque ahí se inician trabajos ya muy formales de arqueología desde 1905. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.